Es para nosotros un gran honor contar con la participación del doctor Enrique Leff, quien amablemente nos ha engalanado también la jornada con su palabra, accedió a participar a pesar de los múltiples compromisos que tenía. Él se ha hecho un espacio para estar con nosotros. Sin duda, pues su palabra, sus lecturas, sus textos nos han orientado muchísimo. Lo hemos debatido, ha servido de referente analítico para muchas de las acciones que estamos haciendo. Nos llama a tener un posicionamiento muy claro, un posicionamiento político respecto al quehacer en temas de lo ambiental. Pues podríamos decir muchísimas cosas de él. Su currículum es muy amplio, pero principalmente le queremos agradecer al doctor Enrique Leff por darse estos momentos de participar en este entrañable evento para nosotros, que son los 25 años de celebración de trabajo continuo del IDESMAC por la construcción de la sustentabilidad. Mencionaré, y para ello me permitiré leer lo que aparece en el dossier, pues la información referente de manera sintética al doctor Enrique Leff para darle la palabra. Economista mexicano que se define como sociólogo ambientalista y ambientalista, ha escrito 25 libros y 180 artículos sobre ecología política, sociología ambiental, economía ambiental, epistemología ambiental y educación ambiental. La ponencia que nos va a dictar el día de hoy tiene que ver con su último libro y es Ecología Política, de la deconstrucción del capital a la territorialización de la vida. Este libro despliega la trama conceptual de la ecología política latinoamericana, en la que late una pulsión de la emancipación de la vida, más allá de la voluntad de cuestionar el legado del pensamiento filosófico y de cuestionar la ciencia logocéntrica como causa histórica del desencadenamiento de la crisis ambiental. Asume la responsabilidad de dar palabra al proceso de desposesión de los pueblos y a la degradación del planeta. Pues bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros, por brindarnos este espacio. Qué gusto verle. Esperamos contar, pues, de aquí en adelante también con su colaboración. Y pues le damos la bienvenida, le cedo la palabra, repitiendo a los que están presentes que cualquier pregunta la pueden hacer llegar por el chat, donde la recuperaremos. Quienes están apoyándonos nos harán el favor de seleccionar 5 de ellas para que al final podamos conversar con el doctor. Adelante, doctor, bienvenido. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Armando, mi agradecimiento. Es para mí pues un privilegio y un honor poder entrar en comunicación así directa, en diálogo directo con ustedes. Digamos, ustedes que son quienes realmente están haciendo el trabajo indispensable, ¿no?, en esta condición extrema por la cual atraviesa la humanidad, de territorializar la vida, de defender la vida, de construir territorios de vida. Y digamos que lo que nosotros podemos ir pensando críticamente desde nuestra función comprometida desde la academia, pues no tendría ningún sentido si no estuvieran ustedes para ser quienes realmente nos alimentan el pensamiento desde esos lugares de resistencia y de reexistencia. Sin ustedes haciendo esa labor, la que nosotros hacemos realmente sería una abstracción y un sinsentido, un despropósito. Entonces, pues yo celebro, agradezco y celebro que me conviden a poder establecer este diálogo, digamos, 25 años después de su momento inaugural. Y me siento privilegiado de poder celebrarlo con ustedes. Para mí siempre es pues una sorpresa, una grata, muy grata sorpresa, saber que lo que uno va escribiendo ahí, pues no solamente se deposita en libros que uno no sabe
a dónde llegan, ¿no? Y si se quedan atrapados en la mera intelectualidad académica. Para mí saber que llegan a estos procesos de territorialización, pues es la mejor compensación que pueda tener este esfuerzo. Entonces, pues celebro y agradezco este momento, celebro sus 25 años, que sean pues el primer cuarto de un siglo de esta que será larga batalla por reconstituir el tejido de la vida y por territorializar la vida. Yo vengo afirmando y estoy convencido de que la crisis ambiental, la crisis civilizatoria, solo tiene un punto, digamos, de contención y un punto y un lugar a donde esperamos, donde la esperanza tiene sentido. Y ese punto es el lugar que ustedes ocupan, que es ese lugar, como decíamos, de resistencia, de reimaginación, de actuación, donde ponen un freno a los modos, digamos, de expansión del capital sobre la biosfera, sobre los territorios culturales. Solamente desde la institución, la legitimación, el poner en acto los derechos existenciales de los pueblos de la tierra, podemos esperar que el capital no termine exterminando la vida. Y ahí es a donde están ustedes. Es a donde están ustedes pues sufriendo también, se puede decir, las inclemencias del tiempo, pero no las inclemencias de un resfrío pasajero, sino pues el atentado, digamos, contra la vida misma, que son las consecuencias de la manera como el capital, como el signo de este régimen de una racionalidad que se ha apoderado del planeta, pues aterriza, digamos, en sus vidas, infringe, digamos, sus espacios vitales. Y eso, pues, ustedes están celebrando estos 25 años en un momento donde esta situación es más que manifiesta. La pandemia donde dentro ya de los millones más de millones de personas que han sido tocadas, digamos, afectadas su vida por la pandemia, pues el lugar, digamos, de mayor vulnerabilidad, fragilidad, son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas por el estado de vulnerabilidad en el cual se encuentran, sin servicios médicos, y no nada más por eso, sino porque los agentes que sostienen este sistema que mata la vida, pues se han dedicado también a enviar los cuerpos, digamos, que cargan a estos emisarios virales hacia sus comunidades. Y pues Mirna Cunningham, que dirige este fondo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, lo ha manifestado, ¿no? El temor y la situación de fragilidad donde pues llega, digamos, este proceso de riesgo de pérdida de vidas, donde la extinción, el problema de la extinción no es la sexta extinción de especies biológicas, sino la posible extinción de pueblos humanos, a los cuales les han llevado la pandemia.
Entonces todo eso pues nos lleva a esta reflexión con el cual, digamos, signifiqué este último libro, el del año pasado, que es una colección, digamos, es una antología de vida para pensar el campo de la ecología política, es decir, de los conflictos socioambientales, de la manera como se ha construido la racionalidad de la modernidad que se ha plasmado en el régimen ontológico del capital y que se abate sobre todos los territorios del planeta en esta voluntad infinita de expansión y de consumo de la naturaleza. Hablar del capital no es un término extraño para las comunidades tradicionales. Las comunidades tradicionales entienden muy bien lo que es el régimen del capital, que coludidos sí con intervenciones a través de los emisarios, digamos, de las fuentes en las cuales llega el sistema capitalista, que son las grandes empresas, los macroproyectos, liderados muchas veces impulsados por los propios estados nacionales, pues son los que se implantan en la biosfera, en los territorios vitales, intentando justificarlos pues desde el punto de vista que son los que los que llevan el progreso. El progreso, pero un progreso ya enclaustrado, codificado en ese régimen de progreso, que es de evolución, de transformación de la vida impuesta por los intereses y por las condiciones del propio capital. Y que los han llevado como si fueran una razón de fuerza mayor, es decir, como una condición ya indeflectible, es el modo de ser de la vida, del progreso, y donde pues no se abren la posibilidad de pensar críticamente y ver lo que eso acarrea. Y lo que eso acarrea, pues lo saben mejor ustedes, las comunidades, los pueblos que lo sufren, saben hasta qué punto trae vida y hasta qué punto mata la vida. Mata, digamos, sus modos de cognición, sus prácticas tradicionales, sus sistemas religiosos, pero también mata la vida propiamente, es decir, la naturaleza. Va devastando la riqueza de los ecosistemas y la productividad de los ecosistemas. Es decir, infringe en las condiciones ecológicas y culturales desde las cuales los pueblos de la Tierra históricamente han construido y reconstruido sus espacios vitales. Y eso es digamos, lo más trágico. Van imponiendo un modo que se ha vuelto un modo, pues, unidimensional, que es devastador. Y es devastador ya de manera intrínseca, porque el capital opera de esa manera. El capital no logra ecologizarse, no logra equilibrarse. El capital es un régimen, digamos, de producción que trae inscrito, digamos, el gen maligno de este crecimiento insustentable. El capital necesita seguir un proceso de reproducción ampliada, de revalorización del valor, de un valor que fue constituido a través de la productividad del dinero, del capital y del trabajo humano, de un trabajo humano que ya fue deshumanizado, convertido en pura, como decía Marx, en puros nervios, músculo, en pura fuerza de trabajo. Entonces, la dignidad humana, el sentido de la vida humana, reducido a una fuerza de trabajo, que es activada por un mecanismo que lo único que le interesa
es la ganancia y capitalizar la ganancia. Y en ese proceso, que es un proceso expansivo, que necesita eso que llamaba la realización de la ganancia, se va expandiendo en el mundo. Y bueno, la expansión de ese sistema va requiriendo cada vez más naturaleza que es consumida por el fogón de producción del capital para producir mercancías. Y bueno, sí, produce en esas mercancías bienes que son quizás necesarios, pero de un modo que no es el modo en el cual se sustenta la vida. Es decir, si las comunidades, si las mujeres indígenas han tejido la vida y han hecho de sus tejidos lo que necesitan para vestirse y para vestir a los hombres y a los niños y a las niñas, pues no es necesario el sistema capitalista para producir eso. Lo que el capital necesita es producir eso de manera masiva. No, aparte del más IVA de, de manera masiva. Y cuando es masivo, entonces, ¿qué es lo que se pierde? El arte, por ejemplo. Si uno ve la diversidad, la creatividad de los tejidos de Chiapas, de Mesoamérica, eso que yo tenía el privilegio pues de valorizar, de disfrutar, de ver la maravilla de que cada comunidad tiene su tradición, su arte, sus tejidos, su alfarería. El capital lo que hace es homogeneizar todo eso para la producción en masa, para producir a gran escala, porque es ahí a donde maximiza la ganancia. Y junto con ello, va consumiendo y consumiendo una naturaleza que es limitada y que es escasa, que resiste todavía en el planeta a través de los mecanismos de resiliencia de los ecosistemas, pero que en totalidad va degradando la naturaleza. Y la degradación de la naturaleza a escala global es lo que se percibe en el cambio climático. El cambio climático que es, digamos, que es uno de los signos de esta devastación y de esta degradación de la naturaleza, que altera los regímenes pluviales, climáticos, que hace que hoy esté inundado Tabasco, que hoy el nuevo huracán que se sumó al de hace unos pocos días está devastando, digamos, a las comunidades de la costa del Caribe, en todo Mesoamérica. Y todo eso es resultado del exceso, digamos, del capital, que ha alterado las condiciones meteorológicas por la emisión de los gases de efecto de invernadero, que provocan el calentamiento global y la alteración de los regímenes climáticos. Pero que hoy también vivimos el evento, el acontecimiento de la pandemia, que tampoco es una cuestión estrictamente natural y que tiene que ver también con la manera como el capital ha ido alterando el metabolismo de la vida de la biosfera. Entonces tenemos todos estos procesos donde para vitalizar al capital hay que instaurar el fracking porque si ya el petróleo no es suficiente y bueno, alterar las placas tectónicas del planeta con el riesgo de generar fenómenos tectónicos por estar movilizando las placas tectónicas que tenían su propia naturalidad, pero que están siendo afectadas por esta necesidad de extraer, como digo, de los últimos suspiros de la tierra, ¿no? Entonces son todos esos procesos que no generaron las comunidades,
que están alterando las condiciones existenciales de las comunidades, poniendo en riesgo sus propias vidas. Y lo peor de todo eso es que al exterminar, como han exterminado por motivos, digamos, también de la conquista y la colonización y la voluntad de dominio frente al no reconocimiento del derecho existencial de los otros, pues ese fenómeno, digamos, de una humanidad que se afianza, digamos, en el privilegio o en la soberanía de su propia existencia, creyendo que el color de su piel o de sus ojos o de su raza es un derecho supremo por encima de los otros. ¿eh? Eso hoy se mantiene sus otras manifestaciones a través de la degradación socioambiental, que a través de ellas está pues generando esos procesos, digamos, de exterminio de los otros, y junto con ello, lo que está aniquilando, junto con la vida, es la capacidad de reinvención de la vida. Y esa es una cuestión crítica, que es, si la defensa de la vida es un derecho existencial de todos, el infringir, digamos, los derechos de vida y la capacidad de invención de la vida de los pueblos de la tierra es realmente estar contraviniendo la posibilidad de que la vida humana se reinvente, porque la sustentabilidad de la vida no la va a reinventar el capital, que está guiado ya por ese gen maligno que mencioné. La esperanza de la vida está en la capacidad de reinvención de la vida de los pueblos de la tierra. Y como digo, esos pueblos están hoy están siendo afectados por eso que no generaron ellos, que no generaron ustedes, sino que generó el régimen del capital que se ha apoderado del planeta. Entonces, esa es la dimensión, digamos, de la tragedia, de la crisis epidemiológica, pandémica, climática que estamos viviendo. Y por ello, hoy es tan importante el construir, digamos, los elementos de resistencia y reexistencia de los pueblos de la tierra. Por eso hoy en día el progreso no puede seguir por la vía de los megaproyectos, de los trenes que prometen, digamos, mejor comercialización de los productos, de las artesanías, cuando sabemos que la lógica del capital es esa que mencioné anteriormente, la lógica de la unidad del sistema de medida del capital, donde hoy lo que tenemos que defender es la diversidad en la diferencia, la riqueza enorme de la diversidad cultural, no solamente la biodiversidad, de una biodiversidad que hoy acaba siendo también la fuente de riqueza que extrae el capital de las industrias alimenticias, alimentarias, farmacéuticas, porque de ahí extraen los elementos de la riqueza. Muchas veces, por ejemplo, de la industria hoy de las vacunas para curar a los virus que son generados por el propio capital. El capital tiene la capacidad de capitalizar todos los males que genera. Pero hoy necesitamos erigir las defensas de esa diversidad de la vida. Ahí a donde la vida solamente es defendible, no solamente y no principalmente por la constitución de los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza finalmente no es la que va a los juzgados a defender sus derechos vitales. No es la que se manifiesta, aunque hay el grito de la tierra, no es la que se manifiesta en la defensa de los derechos. Son los derechos humanos. Y es ahí donde todas estas instancias de organismos de sociedad civil vinculados con las comunidades tienen que hacer un esfuerzo enorme por hacer valer los derechos existenciales de los pueblos de la tierra.
para frenar la expansión de las mineras, de los trenes, de los megaproyectos que prometen dar alimento, que prometen dar energía, pero que no dejan por ello de estar justamente siendo cómplices y estar vinculados al régimen del capital, aunque reclamen ser neoliberales. O sea, y es ahí donde es tan importante, pues, defender esos principios, los pocos principios que ya han anidado, digamos, en los procedimientos jurídicos, la OIT, el derecho a la consulta previa, informada. Muchas veces los derechos de la naturaleza, las comunidades en Ecuador y en Bolivia pueden hacerlo. Aquí no tenemos instaurados constitucionalmente los derechos de la naturaleza, pero necesitamos avanzar en construir los derechos comunes a los bienes comunes. En todos esos mecanismos jurídicos, procedimientos jurídicos que permitan a las comunidades defender sus territorios de vida. Hoy la ecología política, digamos, se despliega, avanza a través de un conflicto de territorialidades. El capital busca apropiarse más y más territorios a través de los procesos de fracking, de las palmas, de las palmas, de la homogenización de los territorios para producir eso que muchas veces eufemísticamente dicen cultivar vida, pero es cultivar campos de cultivos homogéneos que están vinculados a la productividad del capital. Hoy tenemos que recultivarlos, que restaurarlos ecológicamente en el sentido de la productividad, de la complejidad ecosistémica, como existió y sigue existiendo en reductos que quedan de territorios biodiversos. Esa productividad de la diversidad ecosistémica y desde ahí generar nuevos modos de producción de la naturaleza, no transformándolos en campos de monocultivos y llamándolos campos de producción de la vida. La vida prolifera en el modo de la diversidad, no de la homogeneidad. La homogeneidad es la que impone el capital. Entonces, sí, yo entiendo que está muy bien, por ejemplo, producir café orgánico, de esos cultivos que el evitar el uso de agroquímicos y comercializarlo como un modo de sustentabilidad de las comunidades. Está muy bien eso, donde las condiciones ecosistémicas son tales que propician, por ejemplo, la producción del café o de otros cultivos, y hacerlo de manera orgánica. Defenderlo, sí, de las mineras, pero hay que propiciar también la restauración ecológica en ese modo de la biodiversidad. Hoy Tabasco, las tierras bajas han sido inundadas, pero han sido inundadas sí por el fenómeno meteorológico causado por la transformación, digamos, de los regímenes pluviales, pero también por el hecho de que ahí fue eliminada históricamente también la diversidad ecológica para instaurar, por ejemplo, la producción ganadera, en el caso de Tabasco. No olviden que el fenómeno Katrina, pues tuvo que ver con un fenómeno meteorológico en el cual no hubo defensa, digamos, no hubo barreras naturales para que el huracán llegara y arrasara todo ese territorio. Hoy ocurrieron estas inundaciones, pero yo lo vengo previendo hace tiempo. Espero que aquí termine la cosa, pero la verdad es que con todos esos proyectos también de
de la industria turística, todo esto, se ha venido diezmando las barreras naturales que protegen al territorio, digamos, del Caribe. Y también del Pacífico, es decir, la protección de los manglares y la protección de toda la biodiversidad, de la riqueza forestal, que de alguna manera protege también a los vientos generados por los ciclones, los huracanes y todo esto. Entonces, es toda esa conjunción de la alteración de los ecosistemas lo que abre el camino para el que sucedan, para que ocurran fenómenos meteorológicos y pandémicos, y que esos se expandan, diezmando en primer lugar a las comunidades locales. Y es ahí donde yo pienso que debe concentrarse todo el esfuerzo de las comunidades y de esas asociaciones ambientalistas, socioambientalistas, cuyo propósito es justamente trabajar hombro con las comunidades para fortalecer sus capacidades de producción sustentable y de vida sustentable. Podría decir muchas cosas más, pero lo que más me interesa, y quizás a ustedes, sería aprovechar la segunda media hora que tenemos para entablar un diálogo de saberes, un diálogo del entendimiento de esta situación. Entonces, si les parece, Armando, Cristina, damos paso a un intercambio para saber de qué manera esto que puedo yo pensar pues les resuena a ustedes, y de la manera que yo deba corregir lo que vengo pensando porque no se ajusta a las posibilidades, a las condiciones de cómo ustedes vienen trabajando con las comunidades, y oír a las propias comunidades, ¿no? Cómo vienen respondiendo a este gran desafío, que es el desafío pues, de defender la vida y de construir la sustentabilidad de la vida. Así es que, pues, Armando, Cristina, estoy a su disposición. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad que interesantísima esta lectura que nos permite hacer a través de su propia voz en cuanto a la crisis ambiental, ¿verdad? Y pues cómo construir esta reterritorialización de la vida. Pues para mí, en principio, quiero señalar estos llamados que usted nos hace, ¿no? Para defender y construir desde hoy, elegir desde hoy, pues esas formas de defensa que claramente lo menciona usted en la parte de hacer uso y implementar los derechos existenciales, ¿verdad? Esa es una parte fundamental. Nos han estado llegando algunas preguntas y quisiera leer la primera. Dice, doctor Lev, la territorialización de la vida, un poderoso concepto que nos da y nos remite a pensar y reflexionar nuestro quehacer en los territorios. ¿Cómo considera usted que este resurgimiento renace, si lo podemos llamar así, de los pueblos originarios ha contribuido a hacer visible su epistemología de vida? Con esa podríamos arrancar. Realmente lo que uno puede pensar, esta idea de la territorialización de la vida, pues realmente la inspiración no nos viene en abstracto, y no nos viene de los conceptos bueno, de alguna manera, para ser justos, digamos, que es el encuentro de conceptos, de ideas que sí se vienen generando en el pensamiento más crítico eurocéntrico. Por ejemplo, déjenme decirlo con la idea, el concepto de territorio construido por Deleuze y por Gilles Deleuze y Félix Guattari, estos dos grandes filósofos franceses, que llevaron el concepto de territorio a la cuestión del cuerpo, no nada más como un concepto de la geografía, es decir, como un lugar a donde como la red se extensa
en las cuales una res cogitans, el pensamiento o el capital construye espacios de lo que sea, de producción, sino llevarlo también el territorio, ampliar el sentido del territorio a la manera del sentir, de responder del cuerpo. Entonces, es un concepto que en lugar de pensar cómo se constituyen los espacios de vida desde la lógica de la racionalidad o del capital, pone a actuar los sentimientos, las sensaciones y los imaginarios de los pueblos, sus prácticas de vida, en la manera como construyen territorios de vida en relación con las condiciones, digamos, ecológicas de los territorios. Entonces, concepto muy rico. Pero yo diría que yo no podría haberlo pensado solamente derivado del pensamiento eurocéntrico si no hubiera visto o entrado en comunicación con los procesos que están dándose en nuestra América Latina, procesos de reidentificación, de reconstitución de identidades, de comunidades, de pueblos que están repensando cómo reconstituir sus espacios vitales, sus modos de producción, en una reconexión, en una reflexión sobre lo que es la naturaleza y lo que ofrece la naturaleza. Y donde el ejemplo más emblemático que yo tengo, digamos, y que lo uso en todos estos diálogos, es el de los seringueiros en la selva amazónica de Brasil. ¿Por qué? Primero porque los seringueiros no son pueblos ni siquiera originarios. Son pobladores que llegaron de distintos lugares del propio Brasil en la fiebre del caucho, del hule a fines del siglo XIX, y entraron en esta lógica también del capital de producción de Hevea brasiliensis, ¿no? De la industria del caucho. Pero se fueron asentando en sus territorios y poco a poco fueron construyendo unos derechos, digamos, unas reivindicaciones de carácter más sindical. Pero cuando llega la crisis ambiental, un gran y emblemático líder de esas comunidades, el famosísimo Chico Méndez, entonces piensa que podría aprovecharse, digamos, fundarse un modo de vivir bien, como se dice ahora, del vivir bien, desde la producción del látex que se produce para producir sus propios productos, algunos para comercializarlos, obviamente, pero no siguiendo la lógica de la maximización de ganancia del capital, sino de la productividad natural, es decir, la transformación de la energía solar a través de la fotosíntesis en esos espacios ecológicos biodiversos, extrayendo látex. Entonces, lo que fundó son sus reservas extractivistas. Ese árbol es la siringa, y los seringueiros se autodenominan seringueiros porque viven, digamos, desde la identidad tomada del árbol, de la vida. Entonces, por eso es para mí, digamos, una cuestión muy emblemática. Podemos decir que los pueblos andinos se ha difundido ese principio del vivir bien. Vivir bien significa vivir en armonía con sus dioses, con el cosmos, con sus ecosistemas, con lo que da la vida, con lo que da la Pachamama. Y eso son las directrices, los parámetros que establecen cómo vivir en un territorio. Entonces, el territorio es
las sensibilidades del cuerpo, los imaginarios que no son ideas abstractas, sino que son hábitos, usos y costumbres instauradas en su modo de ser cultural, que hoy reivindican como derechos existenciales a ser como son, dicen. Las comunidades negras dicen a ser negros, a ser como son, como han sido, a traer a la actualidad eso que fueron y actualizarlo en las condiciones actuales, condiciones que han sido alteradas por los tiempos de intervención del capital sobre sus territorios. Es decir, entonces no son espacios y fenómenos estáticos, la idea estas de las identidades frías a través del tiempo, son espacios, identidades en movimiento que se están reconstituyendo dentro de estas condiciones, pero en una reconexión con la comprensión de cómo es la vida y cuánto se puede hacer con eso. No olvidemos, es otro ejemplo emblemático que me gusta traer a estas conversaciones, el colapso de la civilización maya, cuando estamos hablando en territorios del sureste mexicano. Bueno, los mayas también se les fue un poco quizás de las manos el comprender los límites de la intervención humana sobre ecosistemas muy productivos, muy ricos, pero muy vulnerables. Y quizás la propia dinámica poblacional, pero también las estructuras sociales que se fueron construyendo, rebasaron las capacidades de resiliencia de los ecosistemas. Quizás hay un grado de especulación en lo que estoy diciendo, pero no está fuera de lo que debemos de pensar. O sea, ¿qué es lo que hizo? Porque recordemos que el colapso de la civilización maya vino antes de la conquista, entonces no vino con los virus y con los modos de producción y el régimen, digamos, de dominio de los conquistadores, sino que fue, digamos, un colapso causado también antrópicamente. Entonces, pero la diferencia con el capital es que el capital no puede reconstituirse. En cambio, los saberes de los pueblos sí, y tienen esa disposición de reaprender, de estar atentos, de sensibilizarse. Entonces, aprender a vivir en las condiciones ecológicas, termodinámicas de los territorios que habitan. Entonces, bueno, por ahí va esta cuestión tan importante del concepto de territorio y de territorializar la vida y de llevar las luchas de defensa de territorios, el territorio como una condición existencial, porque no se puede reclamar un derecho de existencia de un pueblo sin reclamar el derecho a un territorio. No podemos vivir fuera de un territorio. Entonces, ahí la importancia de ese concepto. Doctor, si me permite, nosotros en nuestro trabajo, en nuestro quehacer día a día, hablamos de esta epistemología, ¿no? De los pueblos originarios que usted también ya hizo referencia, y hemos aprendido varios conceptos, ¿no? Uno de estos tiene que ver con el Ekil Kuxlejal, ¿no? Y con el Ekil Lumaltik, que tiene que ver con la construcción de este buen vivir, ¿no? De este pueblo, ¿no? Y esto justamente ha guiado nuestro trabajo, ¿no? Y el trabajo de nuestra organización hacia la construcción de los buenos lugares, ¿no? Y en donde sabemos que una parte importante de pues nuestro quehacer diario está dirigido y está guiado por pues esta cosmovisión, ¿no? de los pueblos originarios, pero además por toda esta parte que tiene que ver con cómo los actores, ¿no? Diferentes actores del territorio, sean los pueblos originarios, pero también las mujeres, pero también los jóvenes, pero también los migrantes, van construyendo y territorializando esta vida, ¿no? Este día a día, ¿no? Que se va haciendo
en los diferentes pueblos y en los diferentes territorios. Y a propósito de esto, también me gustaría que pues nos pudiera compartir su palabra respecto a esto que le comento del Equilcush Lejal, del buen vivir, de los buenos lugares, pero también aquí tenemos una pregunta que nos dice, y que si usted podría compartir su análisis acerca de la importancia de las mujeres de los pueblos originarios, sus saberes ancestrales para la territorialización de la vida y cuáles son los desafíos para ellas en este momento y en este mundo, ¿no?, tan convulsionado. Bueno, lo que planteas, Cristina, va en esa tónica de lo que venía diciendo. Los pueblos están reaccionando, tenemos a los seringueiros, pero también tenemos a los caracoles que ha sido en Chiapas, es decir, esos espacios también de volver a la comunidad, de volver a sus saberes ancestrales, de reconstituir tejido y territorios de vida, y donde pues se van experimentando distintas posibilidades, incluso donde se puede algunas veces o muchas veces se va jugando también con saberes y con tecnologías externas, muchas veces de estas que promueve y provoca el capital. Sabemos que hace mucho tiempo las comunidades campesinas, indígenas, juegan un poco forzadas en el forzamiento ese del capital, a dejarse intervenir, digamos, por ciertos elementos o proyectos de modernidad, pero al mismo tiempo con la prudencia de guardarse un espacio a su tradicionalidad, a sus modos tradicionales, ¿no?, de conservar un espacio para la milpa, es decir, para la autosubsistencia mínima de un espacio. Es decir, los pueblos son muy dúctiles, muy polifacéticos en sus modos de responder al embate de la modernidad y de experimentar, de internalizar o de amalgamar algunos elementos de estos que vienen de fuera a sus prácticas tradicionales. Entonces ahí se abre un campo muy diverso de experimentación, pero donde siempre la cultura va dejando su propio sello, muchas veces a través de sus propios procesos internos de consulta, de decisión, sus asambleas comunitarias, de ir decidiendo pues a qué arriesgan, digamos, la experiencia de los cultivos, y ahí se van reinventando en esos procesos. Sabemos que dentro el tema, digamos, también, digamos, del dominio de la racionalidad sobre la naturaleza, pues también, digamos, se ha extendido en otro nivel de lo que es la inequidad y la diferencia, que es el dominio hacia las mujeres. Y sin entrar a hablar de los casos extremos de los feminicidios, por ejemplo, de esa agresividad hacia la mujer o la inequidad de género, lo que tenemos hoy que valorizar es la creatividad, digamos, de la mujer, de las mujeres, en esta reconstitución del tejido de la vida. En ese mundo que, pues, desde antes del capital se veía diferenciado, digamos, por la lógica del patriarcado, donde, pues, el hombre era el cazador y la mujer la recolectora, el hombre el que salía afuera y la mujer la que se quedaba a cultivar a la tierra y a cuidar a los hijos. Pues hoy esas
esas funciones se ven también controvertidas y reactivadas pues a través de todos estos reclamos de derechos de igualdad. Donde un punto muy importante y que solamente, o quizás donde puede darse el debate de manera más fértil y más rica, es en las comunidades, porque no se trata en el reclamo de la equidad de género de distribuir las funciones, digamos, masculinizadas al campo de lo social. O sea, el tema no es nada más que igual número de mujeres, o sea, que el Senado de la República y todos los trabajos que produce el régimen económico, hay un número de mujeres que de hombres. Lo que la cuestión ambiental nos llama es a repensar la riqueza de la diversidad. Y ahí lo que tenemos que pensar no es nada más ecualizar otra vez las funciones, que los hombres nos hagamos cargo tanto tiempo de cuidar a la casa, de cocinar o de cuidar a los hijos o a los nietos, sino se trata de ver hasta qué punto hay en esa diferencia originaria entre lo masculino y femenino, donde hay pues diferencias de sensibilidades que deban de ponerse en juego y no hacerlas pasar por el tamiz también de un principio de equivalencia radical, ¿no? De contabilidad, de cuánto tiempo se produce el hombre produciendo tales cosas y cuánto tiempo produce la mujer, sino de ver cómo se conjugan, si podemos decir, las habilidades y las sensibilidades. Hay una diferencia, hacer jugar el valor de la diferencia y de la diversidad, pero conjugándola, no haciéndola pasar por este criterio del cálculo económico, ¿no? Y bueno, jugar en la armonización de esas diferencias y esas diversidades. Y por supuesto, respetando los tiempos, los modos, las sensibilidades de las mujeres, pero hoy la verdad también pasa por respetar la de los hombres en el sentido y de la diferencia de género en general, de todos los colores y sabores, porque la verdad es que uno de los signos positivos de la democracia de la sociedad actual, pues se está pasando por el reconocimiento de los derechos de género. Y allá hay una multiplicidad de expresiones y de sensibilidades y de maneras de actuar y de ser. Entonces, pues entramos, digamos, en esa diversidad. Pero eso que hoy permite la democracia, como respeto a la diversidad de sensibilidades y de modos de ser, pues quisiéramos llevarlo también al otro campo, al campo de la producción y de la vida, ahí donde si la democracia es un poquito más tolerante y más abierta, y qué bueno, pues el capital no lo es, más que el capital es tolerante solamente de aquello que puede ser capitalizado. Y ahí no le importa si es producido por qué diversidad de género, mientras sea capitalizable. Entonces, lo que tenemos que ver es que los criterios de la producción y de los modos de vida no pasen por el criterio supremo del cálculo económico y de la capitalización de la naturaleza y de las sensibilidades. Doctor, hay muchas preguntas, vamos a formular una última. La verdad es que ha sido muy interesante la conversación con usted, hay muchos comentarios al respecto de su participación. Pero en este sentido de la diferenciación de las sensibilidades y cómo conjugarlas en las habilidades y esta diversidad pues, para poner en juego y defender el bien común que es la vida, nos hacen una pregunta. ¿A qué nos llama el traslado de la conciencia ambiental a la construcción de la racionalidad desde la otredad? Bueno, no podía haber mejor pregunta para terminar esta conversación.
Porque miren, la otredad, y quien la haya hecho, le agradezco la pregunta, nos abre las puertas a lo más inédito. El mundo del capital y de la racionalidad es el mundo de la equivalencia y del cálculo. Es el mundo de la supremacía del yo, de mi modo de comprensión. Es el mundo de la imposición de la voluntad de poder del más poderoso a través de sus modos de racionalizar el mundo. La otredad es la mejor manifestación de la humildad del ser humano, que se abre a acoger a la otra, al otro, a lo otro, a lo que no termina de caber en mi cabeza o en mis sentimientos, a lo que no puedo reducir a mi yo propio, al dominio de mi yo y mi existencia. Entonces, es ahí a donde se da, por ejemplo, bueno, algo que las comunidades han practicado. En la práctica del don, del tequio, lo que se practica es el dar al otro, a la otra, el dar lo que me sobra o lo que no tengo muchas veces. Dar lo que no tengo al otro, a la otra. Es el reconocimiento al derecho de la existencia de lo que no reduzco a mi criterio, a mi racionalidad, a mi yo. Y por eso decimos que la sustentabilidad debe sustentarse en 3 ejes fundamentales. La ontología de la diversidad sobre cualquier régimen unitario. La política de la diferencia, que es instaurar un régimen político que permita dirimir las diferencias. Pero esta opera sobre un principio de otredad, que es darle lugar a la existencia de lo otro, de eso que no puedo yo remitir al dominio de lo uno, de una nacionalidad, de una racionalidad, de una generalidad, de una universalidad. Es decir, que algo que rebasa a mi capacidad de conocimiento, que rebasa y que solamente me conmueve desde un sentimiento superior de empatía y de solidaridad humana con el otro, la otra y con la vida. La vida que no puede ser sometida al conocimiento, digamos, científico exclusivamente, sino la vida que vivimos a través de otros procesos de empatía, que son los que yo digo que están en el corazón de las comunidades, no del homo economicus o no del homo academicus, que estamos ya muy racionalizados. Pero bueno, es reconocer la condición humana en lo más profundo y reconocer que tenemos que abrirnos el camino a través de contenernos a ser llevados por una voluntad de dominio sobre la vida y sobre los otros, de contenernos ante esa voluntad de dominio y de exterminio, y de respeto y valorización de la vida como es la vida. Y bueno, pues eso es lo que yo pienso que los pueblos de la tierra están en condiciones de recuperar. Bueno, ellos lo tienen, sino de darles al mundo en la generosidad de los propios pueblos de la tierra. Yo sé que también los pueblos han entrado en conflagraciones por este dominio del uno contra el otro, ¿no? De mi territorio contra el tuyo, por impulsos de expansión y de supremacía. Pero eso es lo que la humanidad tiene que superar. Y si no lo pensamos y superamos ahora, pues el capital se va a encargar entonces de ir exterminando la vida y diezmando cada vez más la vida humana y la sensibilidad humana,
que es otra de los efectos, digamos, de las consecuencias de este dominio sobre la vida. Así es que pues yo les agradezco que me hayan convidado, un privilegio para mí poder conversar con ustedes, intercambiar estas ideas y esta esperanza de vida que esperemos que pueda expandirse sobre la faz de la tierra y contener todavía los malos designios del capital y de la mala razón sobre las condiciones de la vida. Les agradezco mucho. Doctor Lev, muchas gracias por su palabra, muchas gracias por este gran regalo que nos ha hecho el día de hoy. Le saludamos muy afectuosamente de parte de los socios y colaboradores de IDESMAC y de todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y le invitamos a que una vez que hayamos pasado esta etapa de la contingencia, pues le invitamos a venir a Chiapas a tener un diálogo mucho más cercano con usted. Es un gran regalo el que nos está haciendo el día de hoy. Escucharle es un privilegio para nosotros y nos motiva mucho a seguir adelante, a continuar en este camino de acompañamiento a las y los pueblos originarios del sureste de México y por supuesto también de el conjunto de nuestro país. Muchas gracias. Le dejo la palabra a Armando, creo que quiere hacer algún comentario. Pero mi agradecimiento, doctor, mi profundo agradecimiento por compartir su palabra con nosotros. Me sumo a los agradecimientos, doctor. Es un honor contar con su presencia, muy gentil en atender siempre nuestros mensajes, el correo, estar pendiente. De verdad, ha sido un placer enorme estar en contacto pues, vía correo electrónico con usted y ahora escucharlo directamente. Creo que efectivamente tenemos una gran labor y nos aporta a esta reflexión una parte importante como es pues la otredad, ¿no? Cómo desarroparnos de ese posicionamiento tan egocéntrico que desgraciadamente pues sigue presente en muchos lados, pero que seguramente nos va a resonar mucho para que seamos mucho más empáticos y más sensibles. No me queda más que reiterar los agradecimientos a nombre de los colaboradores, de los socios fundadores y de seguramente los que están presentes el día de hoy. Quisiera pedirles a todos que pues, puedan mandarle un fuerte aplauso al doctor por su participación. Un aplauso virtual al doctor Lev, nuestro agradecimiento. Muchas gracias, doctor, por compartir su palabra. Les mando un abrazo. Gracias, un abrazo también de vuelta. También de vuelta. Fraternal y afectuoso. Muchas gracias, doctor, igualmente. Gracias, y sigan celebrando sus 25 años. Gracias. Nos estaremos viendo próximamente, como dice Cristina, está cordialmente invitado a Chiapas para que podamos caminar juntos otro tramo más. Me encanta Chiapas, cada vez que voy tengo grandes amigos y amigas en Chiapas, así es que será un placer reencontrarnos en vivo allá. Seguro que sí, doctor. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias. Adiós.